cerrar la puerta para quitar el ruido. ¿Puedes cerrar la puerta, please? Ya, ok. Entonces, buenas tardes, mi nombre es Marilisa Álvarez. Hoy vamos a empezar con enfermedades reumatológicas en la retina y vamos a comenzar. Entonces, bueno, para dar como un preámbulo, pues vamos a tener muchísimas enfermedades reumatológicas, como ya saben. El día de hoy vamos a ver las principales que afectan el polo posterior. Y hay que saber que las características de la inflamación van a variar según el tamaño y el tipo de los vasos que están afectados en cada enfermedad. Si se afectan las arteriolas, vamos a tener más daño en lo que es córnea, epiesclera, esclera y arteriolas retinianas. Si se afectan las vénulas, vamos a tener daño en lo que es la uvea, vamos a tener edema macular y vamos a tener la enfermedad venosa de la retina. Bien, entonces las principales enfermedades con compromiso en el polo posterior, como les comentaba, son artritis reumatoide. Bueno, tenemos tres grupos principales que son artritis, enfermedades del tejido conectivo y vasculitis sistémica. Entonces, en las artritis vamos a tener la artritis reumatoide, perdón, reumatoide. Las espondiloartropatías vamos a tener principalmente espondilitis anquilosante y el síndrome de Reiter, que ahorita vamos a ver cada uno. La artritis reumatoide juvenil, también muy importante. En las enfermedades del tejido conectivo vamos a tener el lupus, la esclerodermia y la enfermedad mixta del tejido conectivo. Y en las vasculitis sistémicas tenemos varias. Vamos a hablar de las que son de pequeños vasos, como síndrome de Churg-Strauss, granulomatosis de Wegener y también de la enfermedad de Behçet. Entonces vamos a ver cada una cómo afecta el polo posterior en estas enfermedades. Entonces, para empezar, aquí les dejo como un machote de pruebas basales, de estudios que podemos hacer nosotros ante la sospecha de una enfermedad reumatológica. Porque muchas veces es verdad que nos puede llegar el paciente a consulta y ni siquiera está diagnosticado como tal con una enfermedad reumatológica. Entonces, vamos a comenzar a hablar de las artritis y vamos a comenzar con la artritis reumatoide. Pues esta es la artritis, perdón, es la enfermedad reumatológica más frecuente. El factor de riesgo principal es en mujeres de edad mayor y que sean fumadoras. Y vamos a tener que es por definición una poliartritis periférica deformante, simétrica y aditiva que afecta a pequeñas articulaciones de manos y pies. La mayoría de estos pacientes van a tener factor reumatoide positivo. Ok, entonces les puse como estas tablitas más o menos de cada enfermedad para ver Pues ya se conectaron a la clase. las afectaciones, perdón. Perdón. Bueno, en esta tablita vamos a tener las afectaciones del segmento anterior, del segmento posterior y el tratamiento de la enfermedad. Y posteriormente vamos a ver imágenes. Entonces, en el segmento anterior, pues vamos a tener ojo seco, escleritis y úlceras corneales. Y en el segmento posterior es más raro que estos pacientes tengan afectación de segmento posterior, pero podemos tener una microangiopatía retiniana con puntos algodonosos y una escleritis posterior. Los fármacos de primera línea vamos a tener el metrotexate y se puede sumar o no un fármaco modificador de la enfermedad, si recordamos en medicina, que un grupo muy importante aquí en la artritis reumatoide son los antimaláricos, que son la cloroquina y la hidroxicloroquina. Es importante saber que la acumulación de estos tejidos, de estos medicamentos en tejidos pigmentarios nos va a dar la maculopatía en ojo de buey. Y la segunda línea vamos a tener un fármaco modificador de la enfermedad biológico, como son rituximab, infliximab, etanercept y todos aquellos, ¿no? Entonces vamos a continuar. Para hacer el diagnóstico de artritis reumatoide, esta tablita se me hizo muy buena que venía en el Ryan y es del American College of Rheumatology. Te ponen más o menos como 4 criterios que son el involucro de las articulaciones, la serología, el factor reumatoide y el anticuerpo anticitrulinado. Los factores de reactantes de fase aguda, perdón, que son la proteína C reactiva y ¿cómo se llama? El BCG en español,
y la duración de los síntomas. Entonces, basado en esta tablita, hacemos un score y si el paciente tiene más de 6 puntos, ya se puede decir que es un diagnóstico de artritis reumatoide. Entonces, como les comentaba, en el segmento anterior vamos a tener esto que se llama queratoconjuntivitis zika, que también se le conoce como el síndrome de ojo seco, y pues ya sabemos lo que esto involucra, ¿no? Un tiempo de ruptura de película lagrimal de menor de 10 segundos, una ausencia de menisco lagrimal, podemos tener QPS también, y obviamente las pruebas que conocemos para el ojo seco, que son la osmolaridad de la lágrima, el test de Schimmer, todo eso. También estos pacientes pueden tener escleritis, úlceras corneales y estas afectaciones de segmento anterior. En cuanto al segmento posterior, les comentaba, es raro, pero podemos tener esta microangiopatía retiniana con puntos algodonosos y podemos tener también una escleritis posterior. En esta imagen, no sé si alguien me puede decir cuál es este signo que las flechitas están marcando en el ultrasonido modo B. No sé si alguien quiera participar. Yo o no sé, Va, dale. el ¿Qué signo signo? de la T, Muy bien, perfecto. donde está pues engrosada la coroides y hay líquido acumulado como en espacio subteno, ¿no? Exactamente. Muy bien. Entonces, este es el signo característico de una escleritis posterior, que como comentó el doctor, aquí está engrosada toda la esclera posterior y el líquido acumulado en el espacio subtenon y la sombra del nervio óptico hacen una forma como en una T. Ok, ahí está correcto. Muy bien. Aquí, no sé si alguien también quiera participar y me puedan decir qué es lo que estamos viendo aquí en esta imagen. Es una ¿No? maculopatía en Que ojo de buey. presenté en las distrofias maculares es Sí. un maculopatía en ojo de buey. Ah, muy bien, muchas gracias. Como Contestaron las las dos. distrofias Muy bien. maculares, Es que casi no como te escuchábamos, Stargardt Jessica. y Besta. Sí, ¿Qué? como que creo que te llega después la señal, o no sé, pero casi no te escuchábamos, pero sí, es correcto, es una maculopatía en ojo de buey, que también se le conoce como maculopatía pigmentaria. Y Vamos a pues tratar. es importante saber respecto a esto lo que les comentaba. Los derivados de la cloroquina, lo que va a pasar es que se unen al EPR y a la melanina del EPR y se concentran en el EPR, haciendo que pues causa destrucción y causa daño en la fovea y en la mácula. Entonces, los pacientes que van a presentar aquí al inicio nada, es asintomático. Después pueden comenzar con un escotoma paracentral, después pueden tener disminución de la agudeza visual, metamorfopsias, fotofobia, ¿no? Nosotros, ¿qué es lo que vamos a ver clínicamente? Importante en todos los pacientes que consumen derivados de las cloroquinas como tratamiento. Primero vamos a tener una pérdida del reflejo foveal. Ese es el primer signo que vamos a ver. Entonces, también es difícil diagnosticar al inicio. Después ya vamos a tener la presentación clásica, ¿no? Que es un anillo de despigmentación seguido por otro anillo de hiperpigmentación que semejan un ojo de buey, ¿no? Para el diagnóstico nos podemos ayudar también de la autofluorescencia, que es esta imagen de aquí abajo. Este es muy sensible para el diagnóstico. Entonces, al inicio vamos a tener un anillo que va a ser hiperautofluorescente, pero después, con una enfermedad más avanzada, como en este caso, ya vamos a tener el mismo anillo hipoautofluorescente, ¿ok? ¿Qué más? En el OCT vamos a tener aquí una discontinuidad en el segmento interno y externo de la retina, como podemos ver aquí, y además vamos a tener un adelgazamiento de la capa nuclear externa, ¿ok? Mencionaba la literatura que el signo más temprano también de diagnóstico es un adelgazamiento en las capas de la retina, en el OCT. Entonces, haciendo muchos mapas secuenciales del espesor macular, podemos también comenzar a diagnosticar antes esta enfermedad.
Y por último, en la fluorangiografía vamos a tener anomalías pigmentarias también. Y aquí lo que vamos a tener es una hiperfluorescencia por defecto de ventana. Esto quiere decir que se ve la coroides a través del EPR que está dañado. Y bueno, es importante saber también aquí, me gustó esta tablita de la academia que nos dice las dosis de los pacientes que están tomando este medicamento y a partir de qué dosis ya es un factor de riesgo para presentar esta maculopatía en ojo de buey, que es irreversible, entonces sí es importante. Aquí están las dosis, si es hidroxicloroquina son más de 5 miligramos por kilogramo de peso, si es cloroquina son más de 2.3, con una duración de más de 5 años, con una tasa de filtración glomerular bajita, o sea que tengan algo de enfermedad renal, también es factor de riesgo. El uso concomitante de tamoxifeno y tener una maculopatía de base, ¿no? Entonces, todos ellos son factores de riesgo y hay que poner especial atención en estos pacientes. Y la segunda tablita me habla de la frecuencia del screening. Siempre tenemos que hacer uno basal, o sea, en un paciente que te llega a consulta, que sería lo ideal, que dice, me mandó mi reumatólogo y dice que me va a empezar a dar este medicamento y quiere que mi oftalmólogo me esté revisando continuamente, pues sería lo ideal, ¿no? Ahí hacemos un examen de base, vemos clínicamente, podemos pedir una autofluorescencia y podemos pedir un OCT. Y ya a partir de eso, nos esperamos 5 años de uso, puede estar el paciente sin problema y a partir de los 5 años hay que hacer una revisión anual. Muy bien. Me gustó, es un OCT de otro paciente con maculopatía en ojo de buey. No sé si alguien me sepa decir este signo clásico que también es de esta maculopatía, pero se observa aquí en el OCT. No sé si alguien quiera participar. Hola, hola. Hola, no sé quién eres, pero Soy Emanuel. ya vi. Dale, Emma. ¿Qué tal? Bueno, por lo que tenía entendido, sucede cuando sí se acumula hidroxicloroquina. eh, no sé si es como un signo como de platillo volador o no sé, como la elevación. Ajá, sí, es correcto. Sí. Este es el signo justamente del platillo volador. Como podemos ver aquí en las flechitas, lo que vamos a ver en este signo de aquí va a ser la apariencia como en forma ovoidea de la fobia central, que quiere decir que es una fobia con estructura normal, que está rodeada por la pérdida de la estructura de la retina perifoveal, que es lo que les comentaba hace rato. En el otro CT a color también se ve, pero pues aquí se ve más claramente, ¿no? Y es este signo clásico. Muy bien, Manuel, gracias. Y bueno, continuamos con la artritis reumatoide juvenil. Esta, pues es una artritis en pacientes menores de 16 años y de una duración de más de 6 semanas. Esa es la definición y es básicamente muy similar a la artritis reumatoide, pero pues en pacientes jóvenes, ¿no? Estos pacientes van a tener anticuerpos antinucleares positivos y los pacientes que tengan estos anticuerpos tienen mayor riesgo de presentar uveitis. Entonces, las manifestaciones en el segmento anterior va a ser una uveitis anterior crónica bilateral en ojo blanco, se llama, porque es característica de estos pacientes, o sea, no tienen tanta hiperemia conjuntival. Y en el segmento posterior podemos tener membranas epirretinianas, edema del nervio óptico y edema macular. Entonces, el tratamiento aquí, pues van a ser igual, los fármacos modificadores de la enfermedad, se pueden dar AINES también, terapia física, y los esteroides orales aquí están controvertidos porque pues en los niños puede tener efectos en sus huesos y en el crecimiento. De igual manera, en los niños que tengan uveitis, el esteroide tópico hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Pues porque como son niños y lo van a usar por mucho tiempo, existe un riesgo de que desarrollen catarata. Entonces se recomienda dejarlo no más de 2 veces al día, el esteroide tópico y pues los midriáticos, ¿no? Para prevenir las sinequias posteriores.
Entonces, pues aquí podemos ver segmento anterior, la uveitis anterior crónica bilateral y las complicaciones que nos pueden dar, que son una queratopatía en banda, sinequias posteriores, catarata, hipertensión ocular. Las complicaciones que ya sabemos, ¿no? De una uveitis anterior. Y en el segmento posterior, pues vamos a tener, como les comentaba, podemos tener una membrana epirretiniana, edema macular y edema de nervio óptico. Entonces, bueno, esta tablita también se me hizo interesante. Es la frecuencia del examen oftalmológico en niños con artritis reumatoide juvenil. Entonces, pues está buena la tablita también porque se basa, primero que nada, en la presencia de anticuerpos antinucleares, en la edad de aparición, en la duración de la enfermedad. Con todo eso te categoriza el riesgo de la enfermedad y según el riesgo, pues ya te da la frecuencia en meses de cómo debe ser el seguimiento en estos niños. Muy bien. Continuando con espondilitis anquilosante, ya la penúltima de las artritis. Esta va a ser una afectación del esqueleto axial y la fusión ósea. Y importante saber aquí el papel del HLA-B27. Los pacientes van a tener este marcador y casi siempre son hombres jóvenes. Entonces, aquí en ellos vamos a tener en segmento anterior, una uveitis anterior recurrente unilateral. En flip-flop le llaman porque empieza en un ojo y luego se pasa al otro y luego se pasa al otro, pero nunca es bilateral, o sea, como que cambia de ojo. Esta uveitis también es no granulomatosa, es muy característico que tengan hipopión y pues también lo típico que son la precipitación de fibrina y las sinequias posteriores. Y en estos pacientes es más raro que se afecte el segmento posterior, en un 25%. Vamos a tener vitreitis, papilitis y edema macular quístico. Entonces, de tratamiento, pues vamos a tener los AINES, esteroides, el inmunosupresor, y para la uveitis igual, el esteroide tópico, aunque aquí recomendaban que en ellos es mejor un esteroide subconjuntival, que les va mejor que si fuera una uveitis idiopática, y el uso de midriáticos, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, como les comentaba, segmento anterior, la uveitis anterior recurrente, no granulomatosa, con hipopión, sinequias posteriores, y en el segmento posterior, vitreitis, papilitis y edema macular quístico. Continuando con la última de las artritis, es el síndrome de Reiter o artritis reactiva. Por definición, es la triada clásica, que es artritis, en hombres uretritis y en mujeres cervicitis y conjuntivitis. Son esas tres cosas. Aquí importante que la agente desencadenante, pues vamos a tener que puede ser en el tracto genitourinario, que es clamidia, trachomatis, o en el tracto gastrointestinal, que pueden ser Shigella, Salmonella y Yersinia. Y estos pacientes, importante, también van a tener HLA-B27 positivo. Entonces, ellos en el segmento anterior es muy similar a la espondilitis anquilosante. Van a tener conjuntivitis, uveitis anterior recurrente, no granulomatosa, y en segmento posterior vitreitis, edema macular quístico, edema de papila. Tratamiento básicamente lo mismo, y pues aquí vimos básicamente lo mismo. El único que agregan en segmento posterior aquí en el síndrome de Reiter es que puede haber una coroiditis multifocal, es como lo único extra. De ahí en fuera es casi igual a la espondilitis anquilosante, ¿no? Y bueno, ya pasando con las enfermedades del tejido conectivo, vamos a comenzar con lupus eritematoso sistémico. Esta, por definición, es un depósito normal de autoanticuerpos que están formados con linfocitos B y CD4 en la pared vascular. Todo esto nos va a llevar a un daño articular, de la piel, de riñones, del sistema cardiovascular y de muchos órganos, como ya sabemos en el lupus. Vamos a tener una citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Esto en la retina pues nos va a llevar a la muerte celular y también a la desmielinización del nervio óptico. Entonces,
Es importante saber que aquí en esta enfermedad, en el lupus, cuando tenemos manifestaciones oculares, nos están indicando que hay actividad sistémica. Entonces, sí es gran responsabilidad por parte nuestra, de los oftalmólogos, enviarlos a su reumatólogo para que lo controlen cada vez que veamos unas manifestaciones oculares activas, ¿no? Y importante también que aquí en el lupus el daño oftalmológico puede ser muy severo y puede llegar a la ceguera también. Entonces, en segmento anterior, ahorita vamos a ver imágenes de todas las afectaciones que puede haber. Y en segmento posterior podemos tener la retinopatía lúpica, que ahorita la vamos a describir. Podemos tener una enfermedad vascular retiniana, una coroidopatía y una neuritis óptica. El tratamiento en estos pacientes pues va a ser el protector solar, AINES, fármacos modificadores de la enfermedad. Aquí también usan hidroxicloroquina, entonces también hay que tener cuidado ahí. Esteroide oral y pues ya depende de las etapas de la enfermedad vascular de la retina. Vamos a dar en etapas proliferativas pues láser, panfoto, vitrecto. Y en la enfermedad vasoclusiva, pues anticoagulación y aspirina, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver en el segmento anterior, vamos a tener estas manifestaciones. Esta que vemos aquí, la primera imagen, es un rash discoide en párpados. También podemos tener un edema periorbitario, podemos tener queratoconjuntivitis zika, que es la que les comentaba, del ojo seco. Tenemos erosiones corneales recurrentes, queratitis ulcerativas periféricas, como en esta imagen de aquí, escleritis, uveitis anterior, ¿no? Y pues entonces, todas estas afecciones, aparte de lubricantes sin preservadores, hay que dar otros medicamentos un poquito más fuertes, como corticosteroides o ciclosporina, ¿no? Y ya en el segmento posterior, pues tenemos lo que es la retinopatía lúpica, la enfermedad vascular de la retina, podemos tener DR serosos por coroidopatía y podemos tener neuritis óptica. Hablando específicamente de la retinopatía lúpica, esta se va a presentar en el 10% de los pacientes con lupus. La media de edad es a los 34 años, entonces pues van a estar jóvenes. Se presenta en pacientes con anticuerpos antifosfolípidos positivos y el cuadro clínico pues va a ser que ya conocemos, ¿no? Disminución de agudeza visual, miodesopsias, defecto de campo visual y en el fondo de ojo vamos a tener todo esto, ¿no? Si se fijan, se parece mucho a una retinopatía diabética o hipertensiva grave. Vamos a tener exudados algodonosos, exudados duros perivasculares, hemorragias intrarretinianas, tortuosidad vascular, ¿sí? Y también podemos tener una retinopatía vasoclusiva, o sea, literal que haya oclusión vascular. Esto pues nos va a llevar a infartos retinianos, nos va a llevar a una retinopatía proliferativa y todas las complicaciones que ya sabemos, ¿no? Hemorragia vítrea, un DR traccional. Y también podemos tener complicaciones vasculares, también vamos a tener oclusión de la arteria central de la retina y oclusión de la vena central de la retina, como podemos ver aquí en las imágenes. Entonces, pues muy importante checar bien a estos pacientes, ¿no? Ok, continuando con la otra enfermedad del tejido conectivo es esclerodermia. Esta es una enfermedad sistémica. Aquí vamos a tener fibrosis de la piel y vísceras, vamos a tener vasoespasmo, insuficiencia vascular, que nos van a llevar a un engrosamiento, induración de la piel, telangiectasias y calcinosis. Aquí también para el diagnóstico muy importante, 95% de los pacientes van a tener el fenómeno de Raynaud, que es, no sé si recuerdan, es el cambio de coloración de las extremidades, que produce dolor, y sobre todo en pacientes que están expuestos a cambios de temperatura. También 90% van a tener dismotilidad esofágica con reflujo. No se sabe la etiología y casi siempre se presenta en mujeres en una edad media. Entonces, para poner atención pues en todas las características de nuestros pacientes cuando los estemos viendo y no solo ver el ojo como tal, sino el conjunto, ¿no? Vamos con las manifestaciones. Estos pacientes van a tener
esto de aquí, no sé si alguien me pueda decir qué es lo que se ve en la primera imagen. Blefarofima. Sí, correcto. Y no sé si alguien me puede decir lo que vemos en la segunda imagen. ¿Qué es ese signo que estamos viendo que, cómo se llama cuando no hay cierre palpebral completo? Lagoftalmos. Ujú. Ya Lagoftalmos. lo dijo Lore que está aquí conmigo. Ajá, ese es un lagoftalmos. Entonces vamos a tener esas manifestaciones. Vamos a tener también pues el QPS por el mismo lagoftalmos. Y esto es básicamente lo que vamos a observar en segmento anterior. En segmento posterior, mencionaba que no todos los pacientes, pero pueden llegar a tener retinopatía por una hipertensión maligna, como veíamos ayer con mi compañero José, y vamos a tener esta retinopatía con puntos algodonosos, hemorragias intrarretinianas, edema del nervio óptico. Entonces, aquí muy importante en estos pacientes checar la presión arterial cómo está y verificar que no haya hipertensión intracraneal. Y bueno, ya por último vamos con las vasculitis. Vamos con la vasculitis asociada a anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos o ANCA. Y pues de ellas, la granulomatosis de Wegener es la más común, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener que es una inflamación y vamos a tener necrosis del endotelio vascular y todo esto pues nos va a llevar a daño en múltiples órganos también es pues algo grave. Estas vasculitis son de pequeño y mediano calibre y estos son los tres tipos que son la granulomatosis de Wegener, la poliangitis microscópica y el síndrome de Churg-Strauss. Casi todos ellos van a tener más o menos las mismas manifestaciones a nivel ocular. Va a haber afectación ocular en 30-50% de estos pacientes, entonces es un número importante, y afectación a la retina solamente del 1 al 13%. Entonces, en el segmento anterior podemos tener enfermedad orbitaria, escleritis, queratitis, uveitis. En el segmento posterior vamos a tener una oclusión vascular, que esto nos va a llevar otra vez a una retinopatía vascular, isquemia retiniana, muerte de fotorreceptores. El tratamiento es igual, en casos avanzados vamos a poder dar anti-VEGF, PAM-FOTO o válvula en caso de glaucoma neovascular. Entonces, aquí tenemos, como les comentaba, en el segmento anterior, tenemos la enfermedad orbitaria aquí. Esto nos puede llevar a proptosis ocular, diplopia, compresión o infiltración del nervio óptico también, y esto nos puede llevar a la ceguera. Si se vuelve muy crónico, podemos tener también esto que se llama enoftalmos, que va a ser una contracción de la cavidad orbitaria. Podemos también tener aquí en la proptosis una queratopatía por exposición. Estos pacientes también van a presentar escleritis, queratitis ulcerativa periférica, conjuntivitis ulcerativa, ¿no? Y en el segmento posterior, pues como dijimos, vasculitis, ¿no? Se van a ver afectados los vasos de la retina y la coroides, va a haber oclusiones vasculares, esto nos va a llevar a isquemia retiniana, proliferación de neovasos, muerte de células retinianas, todo esto, y podemos ver aquí las manifestaciones, ¿no? Y por último, también nos pueden llevar a lo que es un glaucoma neovascular. Continuando con la enfermedad de Behçet, esta es la última. Esta vamos a tener una triada que son úlceras orales, úlceras genitales y uveitis con hipopión. Estas se presentan más en asiáticos. Vamos a tener HLA-B51 positivo. Manifestaciones en segmento anterior, pues es raro. Bueno, obviamente la uveitis, pues vamos a ver también los datos en segmento anterior, pero del resto son raras, pero sería conjuntivitis, queratitis, escleritis o parálisis de los nervios craneales. Y en el segmento de los nervios oculomotores, y en el segmento posterior vamos a tener uveitis, vasculitis retiniana, que nos van a llevar a una oclusión y a una necrosis retiniana, también como en el caso pasado de vasculitis. Y vamos a tener, pues en última fase, lo que ya sabemos, ojo ciego doloroso, glaucoma secundario, rubiosis, podemos tener desprendimiento de retina.
Y estos pacientes también, si no se tratan, van a tener una pérdida de visión en 5 años. Entonces también hay que verlos con mucho cuidado. A otras manifestaciones del segmento posterior, papiledema, neuropatía óptica isquémica, pero son más raras. Y el tratamiento pues igual, ¿no? Esteroide con el inmunosupresor. Entonces pues aquí podemos ver en el segmento anterior, conjuntivitis, queratitis, parálisis ocular. Y en el segmento posterior podemos tener uveitis, vasculitis retiniana, la oclusión, la necrosis retiniana, todas estas manifestaciones. Y importante saber que en estos pacientes la afectación va a ser bilateral. Y eso sería todo. Aquí están las referencias. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna duda. ¿No? Bueno, por mi parte sería todo. La quise hacer pues un poco concisa porque son temas tediosos y básicamente, y se parecen mucho a las manifestaciones en varias enfermedades. Por eso lo traté de dividir por bloques. No se escucha, dice. ¿No se escucha? Sí, que no se escucha, dice, pero te- Creo que la doctora Gámez no tiene Ah, buena pero no sé desde dónde dejaría de escuchar. Tengo problemas de internet. Ah, ok. No sé si alguien de ustedes tenga alguna duda, compañeros. No, O pues algo. obviamente, como ya tú dijiste, mencionar que el tratamiento es súper apegado con el reumatólogo, porque realmente si el paciente no tiene buen control, por más que nosotros hagamos, pues no va a mejorar nada, va a seguir con las queratitis, va a seguir con todas las manifestaciones en segmento. Me tocó ver mucho con la doctora Anel de Luca, demasiados pacientes con problemas. Y era eso, o sea, hace que va a matar, le cambie la dosis del metrotexate o de esta cosa y otra, ¿no? Para ver, modificar el tratamiento, porque pues de repente no mostraban mejoría y si estaba controlado, pues mejoraba notablemente en todos los aspectos el paciente, ¿no? Sí, eso se me olvidó Iba a decir. mencionarles también que el tratamiento para todas las manifestaciones oculares, el primero que te dicen es control sistémico. O sea, si no tenemos un control sistémico de la enfermedad, por más esteroides, gotitas, inyección que le pongamos, pues no va a mejorar el paciente. No vas de la mano con el reumatólogo. Entonces sí, de la Hay que mano con tener- el reumatólogo, dice Lore. Dice, lean los signos de cada uno. Hola, Hola, doctora. hoy sí escucho, ¿verdad? Batallé, pero me conecté al No se Wi-Fi de acá. Bueno, yo lo último ya no te logré escuchar, pero creo que dijiste puntos importantes porque lo iba leyendo. Entonces, no sé si leyeron mi mensajito, que obviamente hay muchas enfermedades que van a estar con alteración a nivel de la retina. Lo importante es identificar los signos clínicos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que se llama? Los invito a que lean bien porque lo resumió súper, súper bien María, la verdad. Entonces, eso les va a ayudar increíblemente porque sí, hay muchas enfermedades que están relacionadas con alteraciones. Ustedes ya han visto pacientes, más que todos los que están en periférica, pacientes que tienen problemas reumatológicos y que obviamente sí vemos sus cambios a nivel de retina. Por favor, identifiquen si ustedes tienen conocidos de igual manera, pacientes ahora, pues no sé si han notado que es más frecuente los pacientes con lupus, tanto en hombres como mujeres. Obviamente antes nos quedamos como que era más común en mujeres. mujeres y ahora se está viendo mucho en hombres, entonces siempre es importante revisar muy bien toda la parte de retina y con ello, pues dar tratamiento, ¿verdad? Obviamente es manejo multidisciplinario como en la clase de ayer, no es de oftalmólogo, sino que hay que tener un control con el reuma para que podamos tener mejoría. Si no hay un control con el reuma, por más que queramos poner y no poner, no vamos a ayudar. Entonces sí es importante que lo tengan en cuenta. Todos estos manejos son multidisciplinarios. Me gustó tu clase.
la verdad me gustó porque la resumiste muy bien, es un tema un poco aburrido, pero porque te empieza a hablar un montón de cosas y todo eso, pero la resumiste súper, súper bien. Ah, muchas gracias, doctora. Sí, ahí les dejé el machote de como de los estudios que podemos pedir ante la sospecha de... Y sí, como usted comentó, me manejo en conjunto con un reumatólogo, si no, no van a mejorar. Sí, correcto. Bueno, pues chicos, nos vemos el día de mañana. Cualquier cosa quedo ahí a la orden. Me gustan mucho sus clases, lo felicito, la verdad. Ay, justo, oigan, perdón, un comentario. A veces también, como hablábamos ayer en la clase, nos van a llegar pacientes con manifestaciones sin saber que tienen un problema reumatológico. Justo me llegó a mí el otro día una paciente con una queratitis ulcerativa periférica. Dije yo, pues, ¿qué? O sea, ¿tiene alguna enfermedad? No, la mandé a hacer estudios y efectivamente tiene artritis reumatoide y es como, pues, le dejé lubricante y todo, pero vaya con su reumatólogo. Entonces fue como el diagnóstico por una manifestación ocular, ¿no? Sí, qué importante. Muchas gracias, José. También tuvimos Gracias, pero tenía sí, artritis. súper importante eso, porque les podemos salvar la vida a los pacientes literal desde la consulta de oftalmo. Ay, hola. Hoy sí, Bueno, me oigo. hasta mañana. Ay, no, qué cosa, usted me cae mal, pero bueno, sí, como lo hemos mencionado, tengan en cuenta todo esto y ese montón de exámenes. Si ustedes están sospechando de una enfermedad que no es netamente de retina, háganselos. Créanme que les va a ayudar. Así hubo un pacientito, que tuvimos hace 2 años, creo ya, como tan rápido va el tiempo. Entonces, la verdad, no sé si fue el año pasado o el antepasado. Este, que obviamente le querían dar manejo del DR ceroso y a mí, pues, como dice la doctora Alegría, me hacía ruido algo y pues yo no solo lo manejé con el esteroide, sino que lo mandé con mi amiga que es reuma y pues le diagnosticó lupus y pues obviamente hemos batallado mucho con esa nena porque es de bajos recursos, es de Jacaltenango y ella sigue en lo privado, pues lamentablemente no tiene acceso al IX y recordemos que casi como todo nuestro país, pues no es que tampoco fuera oro el IX, ¿verdad? Lamentablemente no sé por qué los médicos no manejan de la manera adecuada, no sé en realidad por qué son médicos. Entonces, la está saliendo súper caro, lastimosamente la nena, la evolución ha sido bien fea, pero pues ahí está. Pero sí tienen que hacerlo. Cuando ustedes sientan que hay algo más, traten de irse con los estudios. Si ustedes no saben qué estudios van a dejarle, pues mándenlo de solo al reuma, porque obviamente es un área que ustedes pues no la manejan tanto, así como ellos no manejan tanto en oftalmología. Y otra cosa muy importante, chicos, cuando ustedes manden a un paciente sospechando de alguna enfermedad reumatológica, tomen Schirmer, tomen Boot, que eso como que ellos lo ven como que lo más importante. Este, no sé por qué le dan así como que si no le pones eso, te lo mandan de regreso al paciente. Ya me ha pasado en pacientes en agar. Entonces sí, traten de ponerlo siempre. Y pues obviamente que ellos dejen todos los exámenes que crean indicados. Incluso con esos que ha puesto María, aún faltan un montón de exámenes de reuma. Que también dejan y obviamente los desconocemos por el simple hecho que no somos reumatólogos, ¿verdad? Pero sí hay que tenerlo en cuenta. Obviamente esos son como los más, los que casi siempre se deja, pero hay otros que de verdad hasta la pronunciación es un poco complicada, pero de igual manera, sí es bueno que lo dejen reuma, ¿ok? Bueno, pues entonces nos vemos para la clase de mañana. Ya solo queda un par de clases más y terminamos el bloque con ustedes de la primera parte de retina. El examen está programado para el 12 de septiembre. Espero que estén todos los temas que hemos visto este mes, ¿verdad? Si no los han visto, pues ojalá que los doctores con los que están recibiendo las clases en cada una de las sedes, pues adelanten y así puedan tener todo el temario completo porque sí es importante. Falta la mitad, y son bastantes temas los que faltan, ¿verdad? Pero sí, el 12 de septiembre está lo del
lo del examen. Ojalá que salgan bien, porque lo que menos saben son lo de retina, porque es un poquito más como que no les gusta. Son raros y contados los que les gusta retina. Casi todos solo quieren catarata. Entonces, ¿cómo es que se llama para que estudien? Por favor, porque sí va a venir un poquito más extenso, no van a ser nada más 20 preguntas. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, nos vemos el día de mañana. El día de mañana el doctor Juan José es el que va a recibir la clase porque yo estoy en un curso de buenas prácticas clínicas. Entonces, para que la tomen con el doctor, ¿ok? Él les va a avisar la hora y todo. Muy bien. Feliz tarde, chicos. Gracias, feliz tarde. Gracias. Gracias. ¿Verdad? Gracias.